Este, bueno, la idea de la clase de hoy es, como les decía, dar una óptica un poco diferente no, una óptica más desde el lado de la metodología al tema del aprendizaje automático. Yo hace ya unos cuantos años que participo en el curso de aprendizaje automático, que es un curso que se viene dando desde el año 2003 o 2002, más o menos, que ya tiene muchos años, y que se orienta principalmente a métodos, ¿tá? A presentar diferentes métodos de aprendizaje automático, métodos de clasificación, métodos de clustering, la visión en general del aprendizaje automático, ¿tá? Pero muy orientado, como les decía, a los métodos, es decir, se estudian los árboles de decisión y se ve cómo se dividen las ramas, cómo se genera, cómo se separan los ejemplos, cuáles son los criterios, dónde está el sesgo de cada algoritmo, cómo funciona, etc. Pero una cosa que esta clase, que en realidad en el curso son como 2 clases, yo la adapté un poco para este curso, las incorporamos con el paso del tiempo porque nos dimos cuenta, muchas veces nos damos cuenta que a pesar de que muchas veces los alumnos conocían bien los métodos, al aplicarlos cometían errores que son bastante comunes en la aplicación del aprendizaje automático, que tienen más que ver con la metodología que con el método en sí. Es decir, y esos errores pueden hacer que uno piense que está haciendo las cosas bien, pero en realidad las está haciendo mal. Digamos, un ejemplo clásico es cuando alguien viene muy contento y te dice, tuve una precisión, una accuracy del 99,2%, estoy teniendo un clasificador que le pega con un 99,2%, casi siempre es que el problema que tiene es que le está sobreajustando. Casi siempre el problema es que es demasiado bueno para ser cierto, digamos, ¿no? O que está evaluando mal, o que ajustó demasiado. Bueno, ese tipo de aprendizaje que uno lo agarra con la práctica, no siempre es tan, evidente, ¿no? Porque el otro día me pasó. Estaba en el laboratorio de aprendizaje automático, le vamos a poner algo que genere textos a partir de aprender de otros textos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un corpus de Shakespeare, ponele, lo entrenamos sobre ese corpus y empezamos a generar textos parecidos a Shakespeare, ¿no? Y en un momento, bueno, estaba haciendo las pruebas para ver que lo que le estaba poniendo era razonable, ¿no? Y en un momento mi generador andaba tan bien que parecía Shakespeare. Era tipo, no puede ser tan bueno. ¿Qué estaba pasando? Estaba sobreajustando, mi red se había entrenado, se había ajustado demasiado y en realidad lo que estaba haciendo era repetir las obras, digamos, ¿no? Era tan bueno porque se había memorizado el corpus de entrada, digamos. Ese tipo de errores son los que uno trata de evitar porque a veces no son tan claros, ¿no? A veces son más sutiles, a veces se pierden un poco en el proceso. Bueno, un poco la idea es contar un poco de cómo es la metodología en general, hablar en general de la metodología y los diferentes pasos que hay para eso, más allá del método que uno utilice, del método de clasificación que uno esté utilizando. Y es en particular para el caso de la clasificación, aunque con algunas variantes menores aplica también al caso de la regresión. Como método, digamos, yo hablo, no tengo mucho feedback, y menos cuando estoy compartiendo pantalla, así que ustedes, yo hago pausa y pregúntenme, o si no me interrumpen ustedes, no sean problemas, no somos muchos, no parece ser un gran problema, pero a mí me viene bárbaro además que me interrumpan porque me da feedback, digamos, ¿no? De las pocas cosas que extraño con esto de las clases de Zoom es el feedback, digamos, ¿no? En general nos hemos adaptado todos a las clases, lo estamos manejando muy bien, creo, en general, pero el feedback, el mirarle las caras, a ver si están aburridos, si se están durmiendo,
Si alguno mueve la cabeza, o qué sé, todo eso se pierde un poco y bueno, le pido que me ayuden en eso. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ahí va. Esperen que tengo que minimizar acá. Ahí va. Además, yo para que en la grabación no quede mi cara, que no es lo mejorcito que tenemos para ofrecer, minimizo la cosa, entonces tampoco les veo las caras a ustedes. ¿Está? Bueno, como les decía, la clase de hoy va a ser sobre metodología para clasificación. Voy a hacer un repaso de cada uno de los pasos que hay y al final les voy a mostrar algún ejemplo muy, muy sencillo, pero que trata de cubrir los pasos principales como para que tengan una referencia, digamos, ¿no? Bueno, el asunto es así. Nosotros vamos a suponer que queremos hacer aprendizaje supervisado y durante esta presentación no nos vamos a olvidar de qué método estamos utilizando. ¿Está? Es decir, el método es una caja negra que nosotros lo que hacemos es, a partir de los ejemplos, construir un clasificador, entrenarlo como sea, con el método que sea, método vecinos más cercanos, Naivalle, regresión logística, una red neuronal, un árbol de decisión, un random forest, lo que quiera. ¿Tá? Nosotros tenemos algo que nos entrena a partir de un conjunto de instancias, tenemos un conjunto X de instancias, y cada una de ellas va a tener una clase I asociada. ¿Tá? Que es un poco, creo que lo vieron, seguro lo vieron con Matías algunos ejemplos. Y lo que queremos hacer es construir una función de clasificación que da una instancia nueva, nos devuelve su clase. ¿Tá? Eso es el aprendizaje supervisado, eso es la clasificación. El 90% de los casos en los que ustedes escuchan hablar de aprendizaje supervisado están hablando de clasificación. Y el 90% de las veces que uno está hablando de aprendizaje automático, está hablando de aprendizaje supervisado, y el 90% de las veces que está hablando de inteligencia artificial, está hablando de aprendizaje automático. O sea, es la tarea más clara, más común en el aprendizaje automático. Y es una tarea que aparece por diferentes lugares y en diferentes instancias. Por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que yo hago, aparece mucho, porque en realidad, si uno se pone a pensar, la mayoría de las tareas de aprendizaje, de procesamiento del lenguaje natural, pueden verse como problemas de clasificación. Digamos, si yo tengo una palabra y quiero saber su categoría sintáctica, si es un verbo, un adjetivo, un sustantivo, es un problema de clasificación. Tengo un conjunto de clases posibles y tengo que ver cuál le corresponde a cada una de mis palabras. Si a una oración yo quiero saber si es un insulto o no, eso es una clasificación de dos clases. ¿Es insulto o no es insulto? Una clasificación binaria. Si yo tengo, por decir algo un poco más complejo, si yo tengo la traducción de una oración del inglés al francés, es un problema de clasificación. De todas las posibles oraciones del francés que existen, quiero saber cuál es aquella que tiene la mayor probabilidad de ser, o bueno, la probabilidad o el método que quieran, de ser el destino de la traducción. Es un problema de clasificación, es un problema mucho más complejo, porque usted dice, bueno, pero generar todas las oraciones, bueno, ese es otro problema, pero es un problema, sigue siendo un problema de clasificación. Si nosotros logramos caracterizar un problema como un problema de clasificación, lo que tenemos es una cantidad enorme, una batería enorme de herramientas para abordarlo. A veces es difícil hacer el mapeo. Hay casos que son más evidentes, por ejemplo, la clasificación de imágenes, ¿no? Si yo quiero ver en una imagen si hay un perro o un gato, es la clasificación. Y lo interesante es que los métodos son los mismos. La historia del reconocimiento de imágenes, no por casualidad, es muy cercana a la historia del procesamiento del lenguaje natural, porque al final del día son muchísimas tareas de clasificación, la mayoría. Entonces los métodos que han sido buenos para unas han sido buenos para otros. Vamos a tener en el curso un par de charlas, una de procesamiento del lenguaje natural, que ya la tenemos confirmada, y seguramente alguna de reconocimiento de imagen. ¿Tá? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer en un problema de clasificación es, ¿cómo aprendo la función?
sobre qué instancias lo hago y cómo evalúo qué tan buena es la función que construí. Esto de la evaluación es un tema muy importante. Piensen, les dejo para que piensen, y eso es como gran parte, de cierta forma, la gran tarea, digamos, la tarea más difícil, yo creo, en la aplicación de la inteligencia artificial a problemas del mundo real, es transformar la realidad al tipo de problemas que sabemos abordar. No transformar la realidad, modelar la realidad a través de problemas que sabemos cómo modelar. Típica, por ejemplo, un problema de clasificación. ¿Tá? Entonces ustedes piensen en el dominio de cada uno de ustedes, qué problemas pueden plantearse como clasificación. Y si ustedes pueden plantear el problema como clasificación y tienen un conjunto de datos de donde aprender, lo que tienen es una cantidad de formas de abordar el problema y una cantidad de métodos muy fáciles de aplicar. Además, ahora vamos a verlo en el ejemplo, que hay una cantidad de bibliotecas y cosas que lo permiten aplicar. Digo, si lo que a uno le interesa es eso, hacer ese puente entre un dominio y el aprendizaje automático. ¿Está? Entonces, bueno, esta es un poco la pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sigo, No. eso. Sí. No. Entonces vamos a ir por las fases, vamos a ser ordenados y vamos a ir por las fases usuales que involucra la clasificación. La primera es el procesamiento. El procesamiento es un área muy subestimada del aprendizaje automático, porque generalmente cuando estudiamos aprendizaje automático decimos, bueno, yo tengo una cantidad de instancias representadas por sus atributos, aplico el método, genero el modelo y después el modelo lo uso para clasificar. Bueno, la partecita esa de yo tengo las instancias, no es tan fácil, porque generalmente los datos no vienen en forma de una tabla, una lista de atributos con con una clase objetivo, que sería lo que yo necesitaría, ¿no? Supongamos, yo quiero saber si una tarjeta de crédito o la lista de compras de una tarjeta de crédito corresponden a un fraude o no, ¿no? O si alguien está haciéndose pasar por otra persona, lo que yo obtengo es una línea de un gasto en un lugar del mundo, una cantidad de atributos. Yo tengo que transformar eso a alguna forma que lo permita clasificar. ¿Qué quiere decir alguna forma que lo permita clasificar? Y bueno, un conjunto de atributos que yo voy a tener que extraer a partir de los datos originales para llevarlo a mi formato para poder procesarlo. Ese formato es atributo 1, atributo 2, atributo 3, etcétera, hasta llegar, y un atributo que es la clase objetivo, que en nuestro caso sería si es un fraude o no, póngale. Entonces, la primera etapa es la del preprocesamiento. ¿Qué es lo que hace es eso? Entonces, aquí lo que dice es eso, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, acá, sin pérdida de generalidad, digamos, vamos a suponer que para poder entrenar un clasificador necesitamos tener un conjunto de instancias, pares XY, donde la entrada X, los atributos, es un vector que pertenece a Rn, o sea que son n atributos, y un I real. ¿Tá? Vamos a suponer que este es nuestro formato, no todos los métodos de aprendizaje utilizan esto, pero sí tienen eso de que yo tengo un conjunto de n atributos que voy a suponer que son reales, ¿sí? Los árboles de decisión, por ejemplo, no necesitan que sean reales, pero para fijar ideas, y una clase también real, pero que, como es un problema de clasificación, vamos a suponer que es de una lista posible. ¿Tá? Entonces, esto un poco lo vieron con Lorena, no lo voy a hablar mucho. La primera etapa es limpiar los datos. Creo que hicieron un laboratorio ustedes de cosas de data cleaning. Limpiar los datos, transformarlos a un formato aceptable por el nuestro. Por ejemplo, para este algoritmo que estamos presentando sería pensando en que tienen que ser reales, cosas por el estilo. ¿Sí? Eso es lo que se llama preprocesamiento. ¿Tá? Ahí tenemos un poco las etapas, lo del cleaning, la integración, la transformación, etc. ¿no? Son todos los procesos previos a tener mi conjunto de atributos, lo que hago yo para construir mi conjunto de atributos. Esa tarea, como les decía, generalmente lleva como el 80% del tiempo.
Yo hace no mucho hablaba con gente de empresas que hacen aprendizaje automático y nos decían, este, eh, nosotros, todo el mundo habla de los data scientists, pero en realidad nosotros lo que necesitamos son más bien data wranglers, como le dicen ellos, que son gente que sepa manejar los datos y manipularlos de forma que puedan llevarse a un formato donde hacer el aprendizaje, porque después hacer el aprendizaje es correr el método y levantar los datos y entrenarlos. Digamos, no es muy complicado. Y es igual para todos, pero ese pasaje previo es muy importante. ¿Sí? Problemas que aparecen durante el preprocesamiento, esto lo voy a pasar un poco rápido porque creo que lo vieron ya con Lorena. Cuando a uno le faltan datos en el dataset, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eliminamos las instancias que no tienen ese dato, le damos un valor especial, le asignamos el valor medio, utilizamos el propio método para darles un valor, etcétera, ¿no? Es decir, pero de alguna forma tengo que resolverlo. Y es un dato que uno cuando plantea el método no se acuerda de eso. Dice, bueno, uno se supone que tiene los datos, bueno, pero los datos vienen de una realidad que tiene errores, que a veces no están, que hay partes que te faltan, y bueno, y uno tiene que revolverse. A mí me gusta decir eso, a mí me gusta decir que el aprendizaje automático es, a diferencia de las bases de datos, que lo que tratan de hacer es, digamos, las bases de datos tradicionales, ¿no? Que tratan como de ordenar el mundo, digamos, llevarlo a un formato ordenado. El aprendizaje automático como que asume que el mundo está desordenado y que, bueno, hay que revolverse con lo que hay, que no podemos tener siempre los datos que nos gustaría tener para nuestro método, porque generalmente nosotros lo que hacemos es manejar datos. Hay situaciones donde está controlada, ¿no? Una encuesta, por ejemplo, es una situación controlada donde uno diseña la encuesta, pero la mayoría de las veces en aprendizaje automático uno lo que tiene son datos de la realidad que vinieron de algún lado, que tienen que integrarlo, y bueno, tiene que ver cómo se revuelve. Hay alguna parte del preprocesamiento que es particularmente interesante, que es, por ejemplo, qué pasa si nosotros tenemos atributos categóricos, ¿sí? Y nosotros tenemos, por ejemplo, n etiquetas. Sí, n casos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, como en el ejemplo ahí tenemos colores, por ejemplo, red, yellow, green, ¿no? O supónganse que es hombre y mujer, ¿tá? Entonces, ahí vamos a empezar por el red, yellow, green. Si es hombre y mujer, por ejemplo, yo puedo poner un atributo binario, 1 o 0. Generalmente eso no nos causa un problema, ¿tá? Porque son dos categorías. Si son 3 o 4, yo podría poner rojo es 1, amarillo es 2, verde es 3, azul es 4, ¿no? El problema que puede tener ese método, es decir, de transformar, ponerle un numerito a cada uno, que es un método utilizado, el problema que ¿cuál puede ser el problema que tiene eso? A ver si a alguien se le ocurre qué problema tiene eso. Una precedencia. Perdón, no escuché. Define una precedencia. Claro, asume un orden entre los atributos, cosas que no siempre queremos reflejar, ¿no? En ese caso no. Entonces, para este tipo de casos es mucho más popular o mucho más común utilizar lo que se llama one hot encoding, que es transformar cada valor posible. Si yo, por ejemplo, tengo n valores posibles acá, esta columna color la transformo en n columnas y en cada atributo le pongo 1 al caso en el que el color es, digamos, ¿no? O sea, en este caso ya clarito, ¿no? El primero es red, entonces tiene un 1 en red y 0 en otro. Esto lo que tiene es que nos genera muchos atributos, que es una representación muy dispersa porque va a tener la mayoría de ceros, pero es la forma más común de transformar y esto hace que no haya una preferencia de una categoría a otra, sino que simplemente cada una de ellas es un valor separado. ¿Se entiende? Y así es como en general se manejan los... Una pregunta, Guillermo. Sí, claro.
Y pero para eso no precisas tener como muchos datos, porque si no, en el límite, si tuvieras 5 observaciones, te queda un sistema compatible determinado. Tenés que Bueno, basarte en que tenés muchísimos más datos. sí, generalmente acá yo lo que tengo son muchos datos. Igual, si lo pudiera resolver con un sistema no sería un problema, digamos. De hecho, la regresión lo que trata de hacer es arrimarse a eso que no puede resolverlo con un sistema. Pero en realidad, lo que vos hay, en el caso que vos decís, si tenés pocas instancias, lo que tenés es poca información. O sea, no es un tema de la representación, sino simplemente de que tenés pocos datos, digamos. Difícilmente vas a poder aprender, no importa cómo lo representes. Lo que tiene esto, como les decía, es que dispersa mucho los datos, entonces podría generarte un problema de performance, aunque hoy en día eso es cada vez más relativo, digamos, y ahora vamos a ver algún ejemplo que en los textos es lo que se hace habitualmente. Ahora les muestro y a primera vista uno dice, esto parece una locura, bueno, es cómo se usa, y funciona desde los años 70, digamos. Justo. Hay un caso particular que me parecía interesante mencionar, es cuando uno tiene un texto, porque dice uno, bueno, yo tengo un texto, ¿cómo hago para transformar un texto en un conjunto de atributos? ¿No? El método más común para transformar un texto a un conjunto de atributos es lo que se llama Bauer-Words, que es el método más básico que hay, que es simplemente meto una columna por cada palabra del vocabulario. O sea, si yo tengo 20, poner las 20.000 más comunes, pongo la columna de la primera palabra, la columna de la segunda, la columna de la tercera, de la cuarta, y en cada una le pongo un 0, menos en la palabrita o en las palabritas que están, por ejemplo, en un documento que yo estoy procesando. Pues un documento y cada palabra es una instancia, es una forma, perdón, cada documento es una instancia, dije mal, cada palabra, va a haber un 1 en cada palabra que aparezca en el documento. ¿Se entiende? Y lo estoy transformando a una cosa. Y ahí empieza casi todo el procesamiento del lenguaje, empieza en eso, en transformar el documento en ese conjunto de ceros y unos. O sea, estamos haciendo un one-hot encoding, parecido al one-hot encoding, no es lo mismo, es como una suma de one-hot encoding, para representar un documento. Luego, en vez de ponerle un 1 o un 0, ya puedo hacer cosas un poco más evolucionadas, que es, por ejemplo, poner la cantidad de ocurrencia, la frecuencia de ocurrencia de la palabra, ¿sí? En el documento, o algo que se llama TF-IDF, que es una medida muy utilizada en el procesamiento del lenguaje, que es la frecuencia es la cantidad de veces que aparece la palabra en el documento. La frecuencia es dividido, la cantidad de veces que aparece la palabra dividido el total. Pero además lo pondero con la inversa de la frecuencia de la palabra en general. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Estoy tratando de darle más valor a palabras que aparecen mucho en este documento, pero que no aparecen mucho en general, porque la palabra la seguramente va a aparecer mucho en mi documento, pero también va a aparecer mucho en todos los otros documentos, entonces su valor no es tan importante, para darle más valor a las palabras que son en general raras, pero que acá aparecen mucho. No importa. Ya cuando hagan el curso de procesamiento del lenguaje natural, al que por supuesto voy a recomendar fuertemente que hagan, van a verlo eso en detalle. Lo único que quería mostrar aquí es que cuando nosotros generamos atributos a partir del texto, también lo estamos llevando siempre a ese formato de un conjunto de atributos. Últimamente también han aparecido otro tipo de vectores, pero siempre estamos transformando, vectores que son más chicos y que son que son densos, que no tienen cero en casi todos lados, sino que tienen numeritos. Esos son los famosos word embeddings, que lo que trata de hacer son representaciones de palabras, representar una palabra por el contexto en el que aparecen. En la clase que vamos a tener de Deep Learning un poco les voy a contar de eso. Pero bueno, lo que me preocupaba, lo que me interesaba contar acá era esto de que siempre hay una ingeniería de atributos, digamos, ¿no? Siempre nosotros, a partir del texto, nuestra primera etapa siempre es hacer esa ingeniería de atributos que consiste en sacar features de mi realidad, de mi mundo, que puede ser cualquier cosa, puede ser una encuesta, puede ser una medida, puede ser
coso de sensores, y ver cuáles me pueden ser útiles a mí y cómo los puedo considerar como atributos y llevarlos a esa tablita, digamos, donde yo tengo X1, X2, X3, X4, que puede ser X 1.000.000, y la clasificación. Por ejemplo, y ahí estoy haciendo mucha ingeniería viendo cuáles convienen más y cuáles no, ¿no? Una de las grandes ventajas, o de los grandes golpes de las redes neuronales fue que simplificaron mucho ese proceso, porque, por ejemplo, cuando yo quiero clasificar una imagen, extraer los atributos no es muy fácil. ¿Por qué? Porque los atributos de una imagen es ver si hay borde, era todo lo que trataba de hacer Era gran parte del trabajo que trataba de hacer el procesamiento de imagen. Las redes neuronales introducen un cambio muy grande porque lo que dicen es, olvídate de los atributos, mándame como atributo cada píxel, el valor de cada píxel de la imagen. Y yo me encargo de aprender los atributos. Eso también lo vamos a ver en la clase de redes neuronales, pero fue todo un cambio, digamos. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, llegamos a esta primera fase y tenemos nuestro dataset, donde tenemos una serie de atributos y una clase que queremos aprender. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bien. Lo interesante de esto es que a partir de acá, esto igual. Para los diferentes problemas que podemos tener de clasificación, lo que sigue, esto igual. Porque yo lo llevé, sí, o sea, esto igual dependiendo del método que utilice, pero el procedimiento siempre el mismo. Por eso es lo que yo les decía, esta clase apareció como una forma de mostrar que en realidad el método es parecido. El método la metodología siempre se aplica de la misma forma. La primera, ahora que tenemos el dataset, lo primero que tenemos que hacer es dividir el conjunto de datos. ¿Por qué necesitamos dividir el conjunto de datos? Porque yo quiero saber qué tan bien se comporta mi modelo, ¿no? Obviamente, yo voy a entrenar un modelo que es un clasificador. Ese clasificador, no nos olvidemos de cuál es el objetivo final. El objetivo final del clasificador es aplicarlo a instancias nuevas y en esas instancias nuevas que se comporte, que clasifique correctamente, ¿no? Yo tengo un clasificador que recibe una imagen y me dice si es un perro o un gato. Si la forma de probarlo es entrenarlo a partir de muchos perros y gatos, lo entrené, construí mi modelo y lo aplico a la imagen nueva y esa imagen me tiene que decir si es un perro o un gato. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que el conjunto, la evaluación se tiene que hacer sobre datos que no vimos antes. ¿Tá? Esto seguramente ya lo vieron con Matías, pero la evaluación tiene que ser sobre datos que yo no vi. Si yo estoy haciendo evaluación sobre datos que ya vi, seguramente mi estimación de la performance de mi método, que ahora vamos a ver qué quiere decir eso, va a ser demasiado optimista. Ustedes imagínense un caso extremo, que es, yo tengo un conjunto de datos de entrenamiento, y puedo hacer un clasificador que simplemente se memorice los datos de entrenamiento, y a cada uno le dé la clase que tiene en el dato de entrenamiento. ¿Se entiende? Si yo lo evalúo sobre datos que estaban en el proceso de entrenamiento, obviamente va a saber todos los resultados. ¿Sí? Va a funcionar perfecto, pero el problema es que no va a saber generalizar. ¿Sí? Es decir, no va a comportarse bien seguramente en datos nuevos, o por lo menos no podemos saber. ¿Tá? Entonces, una de las características principales es que esos datos tienen que ser, los datos donde yo evalúe, tienen que ser datos que no vi durante el entrenamiento. Esa es una regla que no se puede violar nunca. Y la segunda, que también es muy importante, es que cuando yo hago una evaluación de un método de estos, tengo que evaluar sobre un conjunto de datos, no sobre un dato. A mí siempre me gusta dar el mismo ejemplo. Si alguien hubiera hecho un clasificador
que hubiera dicho que Alemania le iba a ganar a Brasil 7-1 en las semifinales del Mundial, ¿a usted les parece que quien hizo ese clasificador realmente sabía mucho de fútbol? No, probablemente lo que sucedió era que tenía suerte, que tuvo mucha suerte. Entonces, ahora si se sacó el PRODE o como se llame con eso, bien por él, digamos, ¿no? Y él va a decir, yo lo construí bien, pero en realidad el problema es que nunca se puede evaluar sobre una sola instancia, porque ahí puede aparecer el azar. Supónganse que yo tengo un problema de clasificación binaria, y bueno, yo si tiro una moneda, la mitad de las veces le voy a embocar. Entonces mi evaluación la tengo que hacer sobre un conjunto suficientemente grande como para ver cuántas veces pegué y cuántas veces cerré. Y esa es la estimación de la performance de mi algoritmo. Ahora vamos a ver un poco más de medida. Entonces nosotros lo primero que hacemos, ¿se entendió hasta acá? Lo primero que vamos a hacer entonces es partir el corpus, el dataset en entrenamiento y en testeo. Vamos a suponer primero, olvidémonos del verdecito por ahora. Está en entrenamiento y en testeo. Nosotros vamos a entrenar sobre el conjunto de entrenamiento y vamos a medir nuestra performance sobre el conjunto de testeo. El conjunto de testeo, después que lo separamos del corpus principal, no lo vemos más hasta la evaluación. ¿Está? Para nada, no podemos verlo de ninguna forma hasta la evaluación. Cuando yo tengo el modelo entrenado, recién ahí puedo evaluar el testeo, evaluar el modelo. ¿Está? Porque así como yo puedo sobreajustarme a los datos de entrenamiento, si yo pruebo muchas veces y voy testeando muchas veces sobre el cuerpo de testeo y voy mejorando mis medidas, en realidad estoy sobreajustándome al cuerpo de testeo. Entonces el cuerpo de testeo solamente lo tengo que utilizar para saber cuál es la posible performance de mi algoritmo, de mi modelo, perdón, en datos futuros. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Esto es probablemente lo más importante que uno tiene que entender cuando hace aprendizaje automático. Y la palabra más importante que uno tiene que aprender cuando hace aprendizaje automático, que tiene que tener en cuenta, es a no sobreajustar. El sobreajuste es el riesgo más grande que hay cuando uno está entrenando, siempre. ¿Ya? Y a veces el sobreajuste es obvio, pero a veces uno no lo ve tan claro en el medio de todo el proceso. ¿Está? Entonces, para evitar el sobreajuste, lo primero que tenemos que hacer es evaluar sobre un conjunto de datos distinto al que entrené. ¿Está? Entonces, porque el sobreajuste es cuando nuestro modelo tiene un muy buen rendimiento sobre el dataset. Después vamos a ver cómo medimos el rendimiento, pero supongamos que lo tenemos, y supongamos por ahora que medimos con accuracy, es decir, cuántas veces nos equivocamos cuando clasificamos, el error que cometemos. Y fíjense que cuando nosotros, la curva que muestra el entrenamiento puede ir mejorando, nuestro error puede ir bajando, ¿está? Pero eso no quiere decir que en la evaluación eso esté mejorando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque probablemente yo pueda mejorar mi error, como le decía hoy, porque me estoy memorizando las letras de Shakespeare. Y entonces cada vez me va mejor y cada vez mi modelo ajusta mejor a los datos de entrenamiento, pero esa performance seguramente puede estar cayendo en el corpus de evaluación. Les pido un segundito, por favor. Disculpen. Bien, como les decía, esto es lo más importante, de todo. De todo, si hay una cosa que quiero que se vayan de la clase de hoy y si quieren pueden retirarse ahora nomás, es esto. Sí, el riesgo que tenemos siempre es el de sobreajustar, el que nuestro modelo se ajuste muy bien al conjunto de entrenamiento, pero que eso provoque que en el conjunto de evaluación ande mal. ¿Se entendió? Sí. Perfecto.
Entonces, nuestra separación inicial para esto es separar el corpus, el entrenamiento, evaluación. En general, la separación se hace 80-20, 75-25, eso va a depender un poco del problema y sobre todo de la cantidad de datos que uno tiene. Si uno tiene muchísimos datos, puede darse el gusto de validar más, porque acá hay un balance que uno tiene que lograr. Por un lado, yo quiero tener un corpus de entrenamiento lo más grande posible para que mi modelo probablemente mejore más, porque tengo más datos. Pero por otro lado, quiero tener un corpus de evaluación lo más grande posible para que mis resultados tengan menos varianza, digamos. Es decir, que si yo que lo que estoy utilizando para evaluar me sirva y que no, si es muy chico, cada vez que lo cambio podría variar mucho, digamos, la performance. ¿Tá? Entonces, el balance general es, ya les digo, 75-25, 80-20, pero depende un poco del tamaño del corpus. Y además, lo que yo voy a querer hacer, ¿qué pasa? Todo muy bien, yo entreno en el corpus de entrenamiento y evalúo en el corpus de testeo. Ahora, fíjense que generalmente cuando yo tengo un método para entrenar, hay diferentes parámetros que a mí me interesa ajustar. Por ejemplo, si yo tengo un árbol de decisión, quiero aprender un árbol de decisión, hay un parámetro que me dice cuántos niveles del árbol yo voy a aprender. Hasta dónde voy a parar, voy a cortar el árbol. Puede ser en 2, en 3, en 4, en 5 niveles. O en la regresión, un valor lambda, por ejemplo, que me dice cuánto voy a ajustar yo, cuánto va a pesar la regularización. No importa qué. ¿Tá? Lo importante es que son valores que yo no los tengo que poner a mano, ¿no? Yo puedo entrenar un árbol de decisión y decirle, la profundidad máxima a la que llegás son 3, es 3, o 4, o 5. Pero yo en realidad quisiera saber cuál es el mejor de esos para mis datos. Si yo lo que hago es, pruebo con 3 y entreno en el de entrenamiento y evalúo en el de testeo, pruebo con 4 y entreno en el de entrenamiento y evalúo en el de testeo, pruebo con 5, estoy violando la premisa anterior, que era que yo el corpus de testeo lo quiero ver solamente cuando vaya a estudiar mi modelo, porque ahí lo que estoy arriesgándome es a que mi parámetro se estén ajustando demasiado al corpus de evaluación, porque lo estoy usando muchas veces. Para resolver eso, lo que se hace es separar un pedacito del corpus de entrenamiento, que se llama, yo digo, perdónenme, generalmente es dataset, yo digo corpus porque en lenguaje es corpus, cuando son documentos son corpus, pero el término correcto sería el conjunto de datos. ¿No? Separo parte del conjunto de datos para validación y lo utilizo para eso. Es decir, entreno sobre esta subparte del conjunto de entrenamiento y evalúo los diferentes parámetros en el corpus de validación. Esa es una posibilidad si yo tengo un dataset suficientemente grande. Si lo que yo quiero es, lo que yo no quiero utilizar la mayor cantidad de datos posible de entrenamiento, ahí lo que hago es algo que se llama cross-validation. ¿Se entendió hasta acá cómo funciona lo de validación? ¿Alguna duda con eso? Está claro. Ahora igual lo vamos a ver en un ejemplo, pero la idea, ya les digo, es como una versión chiquita del entrenamiento, digamos, ¿no? Es una versión reducida de todo el proceso. Ahora, cuando yo tengo pocos datos, como les decía, lo que hago es utilizar algo que se llama cross-validation, o validación cruzada. La validación cruzada, que no sé por qué, esperen, después voy a volver a la validación cruzada. Por ahora, vamos a aclarar luego cómo hacemos esto de la validación cruzada, ¿tá? En lugar de usar el conjunto de validación. Pero lo voy a meter dentro de la selección de modelo, por eso paso. Separé conjunto de entrenamiento, conjunto de evaluación. Vamos a suponer que no tengo conjunto de validación por ahora. O si no, ya lo tenía definido. ¿Tá?
La tercera fase es la del entrenamiento. Fíjense que yo tengo un conjunto de datos acá, que lo dividí entrenamiento y datos y evaluación. Y por acá voy a ajustar los parámetros de mi método. Ya les digo, los parámetros son ese tipo de valores que uno tiene que darle al método para que funcione, pero que no son parte del entrenamiento. Son valores, generalmente son pocos. Bueno, no necesariamente. ¿Tá? Pero no son los parámetros que uno aprende, o los pesos, o los valores, o las probabilidades. Lo que uno aprende no es eso. Parámetros son valores que uno le da, es 2, 3, 4. La profundidad del árbol creo que sea 2. ¿Tá? Lo vamos a ajustar, ahora vemos cómo con cross-validation, ahí utilizamos los parámetros mejores que tenemos, volvemos a entrenar el modelo y ahí, fíjense que la evaluación termina ahí. Ese es el proceso general de entrenamiento del aprendizaje automático. Entonces, en el entrenamiento, como les decía, vamos a utilizar los datos del conjunto de entrenamiento y un algoritmo de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a generar el modelo y lo vamos a evaluar en el conjunto de evaluación para obtener una medida de performance. Y vamos a intentar, como les decía recién, ajustar los parámetros utilizando cross-validation. Cross-validation, perdón, una cosa antes que tener en cuenta, cuando nosotros separamos el conjunto de validación y el de entrenamiento, de evaluación y entrenamiento, cuando hacemos cualquier partición del corpus, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos una clase que es mucho más grande que la otra, es decir, que nuestro corpus está nuestro dataset está lo que se llama desbalanceado, nosotros lo que queremos es que el dataset de evaluación tenga una distribución parecida, ¿tá?, al dataset de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo parto un dataset y evalúo sobre los hombres, por ejemplo, en el del Titanic que vamos a ver, si yo entreno sobre lo que le pasó a los hombres en el Titanic y evalúo sobre lo que le pasó a las mujeres, probablemente voy a tener problemas con mi performance. Mi método me va a dar algunas sorpresitas después. ¿Por qué? Porque la distribución de los ejemplos en una clase u otra no son iguales en el dataset de entrenamiento que en el de evaluación. Entonces, acá hay dos formas típicas de hacerlo. Hay una que es siempre, que es cuando yo elijo el corpus de entrenamiento, armo el dataset de entrenamiento y de testeo, elijo al azar. Porque si yo elijo las 10 primeras, capaz que mi dataset está ordenado por algún motivo y estoy sesgando la muestra. Y si están muy desbalanceadas, lo que puedo hacer es lo que se llama estratificación, que es elijo al partir de forma que se muestre de la misma proporción que hay en el dataset en los dos conjuntos, ¿no? Acá se ve un ejemplo, ven que acá los de esta segunda categoría más oscura son el doble que estos tres, que los blancos, y el doble que los grisecitos. Entonces, en esto hay dos negros, un blanco y un grisecito. ¿Tá? Es decir, se mantiene la proporción en el corpus de entrenamiento y en el de evaluación. De esa forma, por lo menos evitamos que nos pase casos, vamos a pensar en casos de borde, por ejemplo, ¿no? Digamos, si yo tengo muy poquitas, tengo 4 instancias en el dataset. En todo el dataset tengo 4 instancias de algo. Y por casualidad se me quedan, por casualidad no, se me quedan todas en el dataset de entrenamiento, en el de evaluación yo no voy a saber cómo le fue a mi método, no voy a tener forma de saber cómo le fue mi método porque no va a estar en la categoría esa. No voy a poder medirlo porque no voy a tener casos, digamos, ¿no? Entonces, la estratificación no sirve para eso. ¿Alguna pregunta? Bien. Como les decía, para ajustar los parámetros lo que vamos a hacer es cross-validation. Cross-validation es una cosa que a veces a veces se confunde un poco los términos, pero que en realidad es una cosa muy sencilla. Y es, yo tengo el conjunto de entrenamiento y lo que hago es lo siguiente. Lo separo en 5 partes, 5K, ¿no? K partes. ¿Está? Acá hice 5 divisiones, ¿sí?
En la primera vez, lo que hago es entrenar ¿me escuchan bien? Ah, sí. Es entrenar en estas 4 partes y evaluar sobre la primera. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo que hacía con el cuerpo de evaluación. Entreno sobre la 2, la 3, la 4 y la 5 y evalúo la primera. En la segunda vuelta, entreno sobre la 1, la 3, la 4 y la 5, evalúo sobre la 2 y así. O sea que hago 5 veces el proceso. Yo hago cada vez el proceso de entrenamiento. O sea que voy a obtener, para cada parámetro, para cada valor que yo quiera ajustar, es como que fuera, es como una versión, digamos, repetida de hacerlo, dividir esto en entrenamiento de evaluación, ¿sí? Pero en lugar de hacerlo una vez, lo hago con 5 partes diferentes, ¿sí? Calculo lo que me dio y lo que reporto es el promedio de los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Si acá me dio una precisión de 0,8, acá me dio 0,9, acá me dio 0,8, acá me dio 0,85, ahí reporto el promedio y digo, bueno, la accuracy que yo estoy obteniendo aquí es 0,87, ponele. Para este parámetro, para el parámetro 2. Pruebo con otro parámetro y vuelvo a hacer todo lo mismo. Es decir, efectivamente cuando yo hago cross-validation, multiplico el entrenamiento por K. Es decir, es K veces más tiempo que me lleva a entrenar porque justamente lo hago K veces en vez de una sola. Y esto lo hago para cada valor posible del parámetro que encontré. ¿De acuerdo? Y me quedo con el parámetro cuyo resultado de performance sea mejor. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, como les decía, queremos probar lo del árbol de decisión, yo digo, bueno, entreno un árbol de decisión sobre los datos de las carpetas 2, 3, 4 y 5 y evalúo en el 1, y uso una profundidad 2. Lo hago sobre la 2, 3, 4 y 5 y evalúo en la 1, la 1, 3, 4 y 5 y evalúo en la 2, etc. Obtengo el resultado, obtengo el promedio y ahí me dice, para el valor 2 de profundidad, tu accuracy es 0,86. Luego pruebo con el 3, y vuelvo a hacer todo lo mismo y ahí comparo los resultados obtenidos. Eso a veces confunde un poco, pero en realidad es como si lo hiciéramos, ya le digo, como si hiciéramos para cada parámetro un entrenamiento en parte del conjunto y otro en la evaluación. Lo que pasa es que yo, para disminuir la varianza de los resultados, lo repito cada vez. ¿Se entendió más o menos? Y luego al final sí evalúo los datos de evaluación mismo. Ahí más o menos. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Menor, pero vos cuando dijiste, lo entreno y evalúo contra, en el que lo evalúo, en el split 1, por ejemplo, yo hice el 2, el 3 y el 4, y evalúo eso con el del test, ¿viste? Con el split 1 en azulito que tengo ahí. Sí. Y después cuando la 5 voy con el promedio. Está. Sí, ojo, no estos datos. No sé si ustedes están viendo flechita. Los test de datos están guardados en un baúl hasta el final. Acá lo hago sobre mi... Lo que yo voy haciendo es cambiar sobre qué parte evalúo. ¿Está? La ventaja de esto es que uno reduce la varianza. La desventaja es que computacionalmente es más costoso, ¿no? Porque lo tengo que hacer 5 veces. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, acá está un poco de cómo se seleccionan los modelos y es un poco lo que les estaba contando. Otro comentario en general es que es usual que uno escale los atributos cuando hace aprendizaje. Hay muchos algoritmos en aprendizaje automático que asumen que intentan calcular distancias entre las instancias, cuáles están más cerca y más lejos. Y si los datos no están más o menos todos de la misma dimensión, les puede traer problemas, en algunos casos de que no anden bien y en otros de performance, como las redes neuronales, por ejemplo. Entonces,
es muy común, es usual que uno lo que haga sea escalar los atributos. ¿Qué quiere decir escalar? Llevarlos todos a rangos más o menos parecidos, ¿no? Es decir, no comparar, ponerle edades, que pueden oscilar entre 0 y 100 años, con, no sé, precios, o yo qué sé. O, si son hombre o mujer y le ponemos 0,1, digamos. Entonces, es muy común y es usual, y generalmente lo recomendado es háganlo, ¿tá? Y olvídense si el método que están utilizando, pero siempre traten de escalar los atributos. Hay dos formas típicas de hacerlo. Una es el min-max, que es restarles el mínimo y dividirlo por el intervalo de los valores que tiene. Es decir, si me fijo en el corpus de entrenamiento, y acá hay una cosa interesante a mencionar, me fijo en el corpus de entrenamiento, busco el mínimo, ¿sí? Busco el máximo y divido esos valores, y entonces a cada valor le resto el mínimo y lo divido por ese rango. Eso lo que va a hacer es llevarnos los atributos fíjense que el mínimo se va a ir a 0. El que tenía el valor mínimo se va a ir a 0 y el que tenía el máximo se va a ir a 1. ¿No? No se va a ir a 1. A ver. No se va, quedan entre 0 y 1. Sí, está bien, el máximo se va a ir a 1. Eso me va a dejar todos los valores entre 0 y 1. Y la normalización lo que trata de hacer es, haciendo de cuenta, no haciendo de cuenta nada, le resta la media de la muestra y lo divide por la desviación estándar. ¿Tá? Eso no es lo mismo que llevarlo a una distribución normal, que es lo que a veces se dice, no. En realidad lo que está haciendo es, vamos a dejar que tenga las propiedades de una distribución normal, es decir, van a quedar con media 0 y desviación estándar 1. Y eso esencialmente quiere decir que me van a quedar entre menos 1 y 1. ¿Tá? Y los voy a tener en ese rango. Acá lo importante no es, vos no modificás la distribución cuando uno hace normalización, no es que los transforma en una normal, que es una cosa que se dice muchas veces está mal, sino que simplemente uno lo lleva a un rango entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. ¿Tá? Un detalle muy importante acá, y es el siguiente. Fíjense que yo acá estoy buscando el mínimo del conjunto de entrenamiento y el máximo del conjunto de entrenamiento, y la media del conjunto de entrenamiento y la desviación estándar del conjunto de entrenamiento. Y luego cambio los atributos de las variables de acuerdo a esos valores que obtuve. ¿Tá? La pregunta es, ¿qué hacemos con el corpus de evaluación? Con el dataset de evaluación. Y ahí hay que tener esto presente. Cuando cuando yo voy a hacer la evaluación en el dataset de evaluación, voy a tener que ajustar los valores para que sea consistente con lo que hice en el entrenamiento. ¿Tá? Así como los escalé en el entrenamiento, los voy a tener que escalar en la evaluación. Pero guarda, los escalo con los valores obtenidos en el dataset de entrenamiento. Es decir, cuando yo digo resto la media, quiere decir resto la media del dataset de entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo en el dataset de evaluación no puedo hacer cuentas o no puedo hacer obtener ningún tipo de valor que sea grupal de ese conjunto. ¿Por qué? Porque la evaluación simplemente es para calcular la performance. Y es como que yo tengo que evaluar cada instancia por separado. Porque en el mundo real, en la vida real, o cuando el modelo ya esté entrenado, no voy a tener un conjunto de evaluación. Las instancias me van a venir de a uno y me van a decir que esto es un perro, un gato. Yo no voy a poder recalcular esos valores. Esos valores también se ajustan a partir del conjunto de entrenamiento. ¿De acuerdo? Acá, y por eso lo puse dentro de la parte de modelización, o de ajuste de modelos, idealmente uno debería hacer lo mismo, por ejemplo, si estandariza, debería estandarizar, si está haciendo cross-validation, debería estandarizar cada vez. ¿Tá? Eso en realidad, en los hechos generalmente no es necesario, uno estandariza medio todo el dataset de entrenamiento y no se preocupa mucho porque el objetivo cuando está haciendo cross-validation
más bien es ver cuál es el mejor parámetro, digamos, y eso no debería variar mucho según si cambia la media del conjunto, cosas así. Pero lo importante es esto, cuando yo hago este tipo de cálculos grupales, siempre son sobre las instancias del conjunto de entrenamiento y no puede hacerse sobre el conjunto de evaluación. Esta es una duda que surge muy, muy seguido, ¿no? No sé si se entendió. No sé si Sí. están nunca, siempre tengo la duda cuando no me preguntan, esto, quiero que lo sepan esto, cuando a uno no le preguntan, le entra la duda horrible de si no entendieron nada o es demasiado obvio lo que está diciendo y las dos son malas. Nunca uno se plantea y es que nunca se le pasa por la cabeza el hecho de que esté explicando bien. Así que, Tengo una duda. sí, Que es, bueno, vos decís que no, al conjunto de validación no lo tocas, ¿no? Y al de entrenás, evaluación, no. claro, no lo tocas, pero y entrenás tu modelo con las variables escaladas. Después, Sí. ¿cómo haces para pasar de uno a otro? O sea, ¿cómo? Vos las escalás a las variables, pero lo que digo es que, por ejemplo, la normalización, la media y la desviación estándar que utilizás para escalarla es la del conjunto de entrenamiento. No volvés a calcular la media. ¿Me explico? Sí, o sea, entonces, para ponerla a tu modelo, al valor del test, o sea, una observación de validación, Sí. le vas a restar la media del conjunto de entrenamiento. Exacto, exacto. Sí lo voy a escalar, pero no voy a volver a calcular la media sobre el conjunto de evaluación, por ejemplo. Está, bien. Muy bien. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido. Otra cosa que hacemos habitualmente, más o menos, últimamente más o menos, es la selección de atributos y es, bueno, yo tengo un montón de atributos candidatos, agarré y puse todos los atributos que se me ocurrieron, quiero saber con cuáles me quedo, si hay alguno que vale la pena más o menos, y ahí hay varios métodos, digamos. La mayoría de los métodos hoy en día, especialmente las redes, son bastante robustos a esto. Pero bueno, los problemas de performance realmente no son el motivo principal, pero a veces uno puede querer saber si hay atributos que son mejores que otros, digamos. Entonces ahí hay varios métodos para elegir atributos. Por ejemplo, un atributo que siempre vale lo mismo, no sirve para nada, ¿no? Porque no nos permite distinguir. Un atributo que varía mucho es buenísimo para clasificar. Supongamos que yo tengo un atributo, por ejemplo, el identificador de una persona. No, ahí se puede repetir. El identificador de una transacción. Yo estoy haciendo un problema de clasificación y utilizo el identificador de la transacción. Ese atributo está bárbaro. Porque para cada identificador yo ya sé el resultado de la transacción. Supongamos que yo tengo un identificador de movimiento de tarjeta de crédito y quiero saber si fue un fraude o no. Fíjense que yo ahí puedo predecir perfectamente a partir del identificador si fue un fraude o no. O sea que mi método, si es suficientemente vivo, se va a dar cuenta que hay una relación muy interesante ahí y lo va a detectar. Si es un árbol de decisión, lo va a intentar así de cabeza. ¿Cuál es el problema que tiene eso? ¿Cuál es el problema que tiene de usar un clasificador tan selectivo, un atributo tan selectivo? No va a poder clasificar instancias nuevas. Claro, no va a servir para nada porque nunca se va a repetir el identificador. Entonces, realmente ese tipo de atributos no los queremos porque no generalizan y porque vamos de cabeza a overfitear. Hay casos que esos, como el que yo digo que es bastante obvio, pero hay casos que pueden ser un poco más sutiles. Entonces, hay otros casos, hay varios métodos, algunos se basan en lo que se llama el método de filtrado, que son, buscamos atributos para saber, que buscan saber si la variable, el atributo es o no es independiente de la clase objetivo. Es decir, nosotros vamos a buscar atributos que estén correlacionados, quiere decir que
varíen parecido que la clase objetivo. Un atributo que esté bastante correlacionado con la clase objetivo es un atributo que nos va a gustar, porque nos va a servir como predictor. ¿Tá? Entonces, hay métodos como el chi cuadrado o ganancia de información que lo que permiten es ordenarme los atributos según su correlación, y entonces yo me puedo quedar con los 20 primeros, póngale. ¿Tá? Si a mí me interesa recortar atributos. Otra forma más básica todavía es estudiar la varianza y quedarme con los que tengan mayor varianza, digamos. Pero también hay otro tipo de métodos que se llaman wrappers, que lo que hacen es, haciendo algo parecido al ajuste de parámetros, es decir, haciendo cross-validation, por ejemplo, lo que hacen es, parten de un atributo o parten de todos los atributos y van sacando de a uno, ¿sí? Y evaluando en un conjunto de validación hasta quedarse con un conjunto que sea el mejor, entre comillas, porque tienen que tener algún performance, porque en realidad lo ideal sería ahí probar todas las combinaciones posibles, pero eso en realidad explota computacionalmente, obviamente, ¿no? Probar todas las combinaciones posibles de atributos y quedarnos con la que ande mejor en un cuerpo de evaluación, de validación. Y hay otro tipo de métodos que son lo que se llaman métodos embedded, que es donde el propio método que estamos utilizando nos dice qué tan buenos son los atributos para clasificar. Por ejemplo, en una regresión logística, el peso asignado a cada atributo nos da una idea de qué tan importante es en el resultado final de la clasificación. Entonces, en el propio método yo puedo elegir los atributos y recortarlos. También hay otro tipo de métodos que son de reducción de dimensiones. Principal Component Analysis es el más conocido, donde yo en realidad lo que hago es transformo todos mis atributos en un nuevo conjunto que refleja un poco mejor la varianza de los datos. Ya lo verán en el curso de aprendizaje automático, que también les recomiendo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra no? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vengo muy rápido? No. No, bien. Les creo. Evaluación. Ya entrenamos nuestro modelo. ¿Está? Contentísimo, lo tenemos ahí. A partir de las instancias, cuerpo de entrenamiento, ajustamos los parámetros, tenemos un modelo. Queremos saber ahora cómo le va al modelo, cómo le va a ir al modelo en el futuro. Obviamente yo lo que voy a hacer es un estimador de eso, de la performance. ¿Por qué? Porque no conozco la distribución final. Pero sí tengo ahí guardadito en el baúl mi corpus de evaluación que lo voy a utilizar para eso. ¿Sí? Imagínense que hasta ahora no habíamos dicho cómo íbamos a medir esa performance, ¿no? Hablamos siempre de performance, pero no dijimos cómo. Bueno, el método más común es estimar el accuracy, o equivalentemente el error. El accuracy es, fíjense, acá tenemos en este ejemplo, tenemos los puntos azules, ¿vieron? Que estaban acá. Este era el clasificador binario. Esto es lo que clasificó el clasificador. ¿No? A ver, perdón. Sí. ¿Está? Entonces, estos que están acá es lo que llamamos verdaderos azules. Verdaderos azules son aquellos que clasifican... No, perdón. Este es el dominio real. Este es el verdadero. ¿Está? Esto es así luce mi corpus de evaluación, mi dataset de evaluación. ¿Está? Tenemos algunos azules y otros amarillos. Y esta es mi hipótesis. Este es mi modelo. Que, como ven, se solapa, pero no coincide con el corpus, con el dataset con la realidad. Con el dataset de evaluación. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos estos son los verdaderos azules. ¿Qué quiere decir los verdaderos azules? Bueno, eran azules y lo clasificamos como azules. Estos son los verdaderos amarillos. ¿Ah? Y estos son lo que llamamos los falsos azules, que quiere decir que los clasifiqué como azules y eran amarillos, y estos son los falsos amarillos, que los clasifiqué como amarillos, pero eran azules. ¿Tá? Bueno, la accuracy es los que invoqué dividido el total. ¿Cuánto invoqué? Ya sean azules o amarillos. ¿Tá? Es la más intuitiva de todas, ¿no? ¿Está claro? ¿Se entiende acá? Ahora vamos a ver por qué lo hacemos a partir de azul y amarillo.
También los podemos llamar, si nosotros tenemos una clase, por ejemplo, si yo estoy evaluando la clase amarilla, podemos decir que los verdaderos amarillos son los verdaderos positivos. Es decir, transformamos positivos a los de mi clase y negativos a los de la otra. Entonces yo puedo decir que los amarillos son los verdaderos positivos. Los amarillos que mi método, perdón, los verdaderos positivos son estos, los verdaderos amarillos. Los verdaderos negativos son los verdaderos azules y los falsos son los cruzados. Los falsos amarillos son los que clasifiqué como amarillo, pero los falsos, perdón, los falsos, sí, positivos son los falsos amarillos, son los que clasifiqué como que eran amarillos y no eran. ¿Está? Y al revés. Sí. Pero ahí me quedo en la lámina anterior, que es que vos estás suponiendo que conoces el modelo subyacente. Lo que pasa es que acá yo, sí, acá yo lo que estoy haciendo, no, acá lo que estoy haciendo simplemente es calcular la accuracy sobre el conjunto de evaluación, que ese sí lo conozco. Yo sí conozco la distribución del conjunto de evaluación. Acá simplemente estoy haciendo cuentitas. Ya conozco esto porque lo estoy evaluando sobre el conjunto de evaluación. Lo que yo no conozco es si la distribución del conjunto de evaluación se corresponde con la distribución general, la distribución real. Pero yo hice todo mi esfuerzo para que fuera un representante. Ahí va, mira, por ejemplo, Sí. perdóname, capaz que te sé No, dale, tranquilo. ¿Viste? En los datos del Titanic, Sí. ¿viste? Y si se vio o no se vio, si a lo mejor no sé, veo que lo entiendo, porque ya sabemos lo que pasó. Uh-huh. Pero no en un modelo, si yo quiero pensarlo esto como en la vida, me cuesta ahora dar el paso siguiente de pensarlo en un dataset de la vida real. Uh-huh. ¿Cuál es? Decime cuál, perdóname. Te escucho con mucho ruido, Virginia. No sé si es el... No sé, estoy acá. Sí. Te escucho como los partidos de la final de la Intercontinental, así como... Bueno, tenía un problema con el ventilador porque toma el micrófono de la máquina. Igual te escucho. Ok, pero creí que estaba solucionado, lo habían solucionado para el Blitz, pero bueno. Perdón. No, pero, vos decís... Sí, perdón, dale. Yo, viste, te contaba, viste, la vuelta de lo del Titanic, ok, porque sé lo que pasó, pero cuando yo tengo mi dataset de la vida real, quiero hacer el link entre esto que vos estabas mostrando y lo del test y lo de dividir y lo de la evaluación. Sí. De los de hoy Está temprano, Mirá, en azules y verdes y es todo. Es muy importante. Vos, acordate que vos tenés todo el conjunto de evaluación, todo el conjunto de entrenamiento. O sea que vos vas a tener, ponele, 100 instancias a las cuales a las 100 vos le conocés la categoría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Son casos que vos conocés. De esas 100, vos separaste 20 para evaluar. A esas 20 que separaste, le conocés la categoría. Son exactamente iguales a las de entrenamiento. ¿De acuerdo? O sea, son iguales a las del Titanic, a los efectos del dataset. Vos vas a entrenar el modelo con los datos de entrenamiento y lo vas a evaluar sobre esas 20 instancias, sin tener en cuenta la categoría real. Lo vas a hacer sobre los atributos, suponiendo que no conocés la categoría. Y después comparás lo que te dio. Y ahí es donde haces estas cuentas. ¿Tá? Es decir, de esas 20, ¿a cuántas le pegué? ¿A cuántas le erré? ¿Cuántas las estimé cruzadas? Lo que sea. Todo eso es lo que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? ¿Qué hago yo con ese corpus de evaluación al que le evalúe a cada instancia su categoría y me fijo a ver qué también anduve, digamos? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Es muy importante la pregunta que hace Virginia porque es la clave de esto, digamos, ¿no? Es cómo nosotros evaluamos. Porque después lo que vamos a hacer ahora, el resto de lo que voy a decir son todo cuentas, digamos, ¿no? Entonces, un problema que tiene la accuracy es que no tiene en cuenta el desbalance. Es decir, fíjense que si yo hago un clasificador que me dice toque sí, pero mis datos, el 99% son de una clase, y yo predigo esa clase, mi accuracy va a ser del 99%. Yo voy a quedar contentísimo porque mi clasificador anduvo bárbaro, pero en realidad el mérito ahí no parece ser muy grande, digamos, ¿no?
porque el 99% de mis datos son de esa clase. Y al revés lo mismo. Si yo quisiera, digamos, si yo clasifico negativo, si la distribución es al revés, lo mismo. Entonces, lo que hacemos ahí es utilizar una medida que se llama precisión y recall. La precisión y el recall es, ahí están las fórmulas, ¿no? La precisión son los verdaderos positivos sobre el total. Acuérdense que ahora definimos que una clase la consideramos positiva y la otra negativa. ¿Tá? Ahora después vamos a ver si tenemos más de una clase. ¿Está? Entonces, el verdadero positivo, perdón, la precisión es los verdaderos positivos, o sea, ¿cuántos invoqué? Bien. De todos los que dije que eran positivos. ¿Ah? Es decir, la precisión es de todos los que tiré, yo tengo una clase positiva, digamos, ¿no? Supongamos que es amarillo. Yo dije, todos estos son amarillos. De todos los que invoqué, de todos los que dije, ¿cuántos realmente eran amarillos? ¿Ah? Esa es la precisión. Es decir, ¿qué tan preciso fui al decir? ¿Ah? Yo puedo haber dicho, esto es todo amarillo, y bueno, la precisión es muy buena. La precisión es muy baja en ese caso. ¿Tá? Pero yo podría decir ninguno, no me la juego nunca. Entonces ahí mi precisión va a ser muy alta. Voy a invocar todo porque no invoqué ninguno, digamos, ¿no? Como no lo dije nunca, cada vez que lo diga voy a estar en lo correcto. Por otra parte, el recall lo que mide es, de todos los que había amarillos, ¿cuántos los identifiqué bien? Es como lo opuesto, digamos, ¿no? De todos los amarillos que yo tenía, ¿cuáles identifiqué bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto recuperé? ¿Cuánto de lo que tenía para invocar efectivamente lo invoqué? Y esas dos medidas lo que tratan de hacer es balancear esas dos cosas para cada clase. Acá tenemos, creo, un dibujito. Sí. ¿Ven? La precisión, ¿sí? Lo que dice es, de todos los que traje, ¿cuántos eran relevantes? ¿Cuántos eran buenos? Estas medidas de precisión y recall surgen de la recuperación de información, de cosas como Google, digamos, de recuperar documentos, porque lo que trataban de medir era, bueno, ¿cuántos de los ítems que yo traje, de los resultados que me trajo Google, son relevantes? Son relevantes para mí. Esa es la precisión. ¿Sí? El recall es, de todos los que podían haber sido relevantes, ¿cuánto me trajiste? ¿De acuerdo? Entonces, la precisión lo que hace es medir qué tan bueno es el clasificador cuando dice que el ejemplo es positivo. ¿Qué tanto invoca? Y la recuperación es qué proporción encuentra de los positivos existentes. Acá, vamos a ver, bueno, y la medida F, ahora ponemos la medida F. Si se fijan acá, la medida F lo que busca hacer es calcula la media armónica entre los dos, y lo que trata de hacer es buscar un balance entre ambos. Ese balance hay que tener cuidado, porque va a depender, generalmente la medida F es la que más se utiliza, yo creo que principalmente porque es un número que resume la performance. Pero hay que tener mucho cuidado con cuál es el problema. Esto es un tema también que tiene mucho que ver con la aplicación práctica de este tipo de métodos, y es, hay problemas donde yo quiero priorizar la precisión y hay problemas donde yo quiero priorizar el recall. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un diagnóstico de una enfermedad, ¿tá? ¿Yo qué voy a priorizar? Y voy a priorizar el recall. Prefiero arriesgarme, equivocarme, pero no a dejar pasar casos que podría haber detectado. Ese balance hay que determinarlo caso a caso, digamos. Y la precisión y el recall lo que hacen es medir eso, qué tan preciso sos y qué tanto recall tenés. Y el F busca ese balance, y en el F se puede además decirle, bueno, pero pesame más la precisión o
o el recall según un parámetro beta que se utiliza. ¿No? Cuando los dos valen más o menos lo mismo, cuando los dos valen lo mismo, tenemos la F1, que es la medida más utilizada. Entonces, si miramos acá en este ejemplo, acá tenemos, bueno, esto se lo voy a dejar para que lo vean tranquilos, pero hagan las cuentas y vean que entienden. Fíjense que acá yo tengo una cantidad de negativos mucho más grande que los otros. Entonces, los valores de precisión y recall varían bastante, aunque la accuracy en todos es altísima. ¿Sí? La accuracy es muy grande porque la cantidad de negativos es muy grande. Entonces, miren ese y piensen cuál de esos clasificadores elegirían ustedes. Fíjense que el primero, que dice, bueno, hay 25 verdaderos positivos, no trajo ningún falso positivo, o sea que no identificó a ninguno como verdadero cuando era, como positivo cuando era negativo, ¿tá? Pero el recall es bastante bajo, porque hay una cantidad, hay una cantidad de falsos negativos. Podía haber tenido una cantidad de negativos, pero como quería ser muy, podía haber traído más positivos, pero no los trajo porque quería ser muy preciso. Entonces, si se fijan acá, tuvo muy buena precisión, porque no tiene ningún falso positivo, pero un recall muy bajo. Y la accuracy es bastante baja, digamos, porque claro, le pesó mucho el recall. ¿De acuerdo? Bueno, y así, fíjense que este último, en realidad, tiene un recall muy alto, pero la precisión no es tan baja. ¿Sí? Entonces, entre este y este, ¿con cuál nos quedamos? Y bueno, va a depender de lo que querramos para nuestro problema. La respuesta no es trivial, no es sencilla, porque si no, no utilizaríamos precisión de recall, usaríamos F y nos quedaríamos a lo mejor. Pero en realidad, eso depende mucho del problema que estemos teniendo que resolver, y eso es algo que hay que entender claramente. ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que yo quiero aprender a hacer mejor? Los métodos de aprendizaje automático, como en realidad todos los métodos que utilizamos, lo que pasa es que nosotros no lo estamos acostumbrados a creer que somos infalibles. Todos los métodos tienen error. Los métodos de aprendizaje automático saben que tienen error y por eso se evalúan sobre un conjunto de instancias y no sobre una instancia, porque no hay método que funcione perfecto. Y si hay un método que funciona perfecto, seguramente algo raro hay. ¿Alguna pregunta? Un comentario, Guille. Sí, Marcel. Que sobre lo que decías recién, que yo trabajé en un momento en problemas de detección en imágenes médicas. Y me pasaba justamente eso, que tenía muchísimos casos que eran negativos y algunos pocos que eran positivos. Pero claro, perderte un caso positivo es mucho peor, digamos, que decir que algo es positivo cuando era negativo, por ejemplo, porque te perdés un caso de potencial cáncer, digamos, que después le tenés que decir al médico, che, mira con cuidado esto de acá. Entonces eso también, lo que decía Guille, hay que tener en cuenta el problema, decir, bueno, ¿dónde pones el balance? Y por eso es súper problem dependent, digamos, ese balance de cómo elegir. Exacto. Yo me acuerdo que en una vez que estábamos evaluando, me acuerdo que era estaba un estudiante de maestría, que estaba evaluando para poder clasificar cuándo las palabras, los adverbios interrogativos, como cómo, cuál, llevaban tilde o no. ¿Tá? Y le andaba bárbaro. El tipo viene contentísimo porque le andaba, o sea, distinguir, ¿no? Que yo te digo el cómo y vos me digas, ¿te lleva tilde o no? Y le andaba bárbaro, le andaba como un 99 y pico, le andaba de que embocaba. Pero claro, ahí el problema que tenía era que había algo adicional, que era que si está entre signos de pregunta, siempre lleva tilde, y eso el clasificador lo aprendía rápidamente. Pero en realidad, desde el punto de vista de la realidad, el problema realmente relevante era distinguir cuándo lleva tilde y cuándo no, particularmente en los casos donde no tenés signos de pregunta.
Pero eso nos dimos cuenta después. En la primera instancia, a él le andaba lo más bien. Por eso también el tema de las medidas y de qué estoy midiendo para evaluar, a veces aparece de forma sutil, digamos, ¿no? Es decir, problemas donde no es tan obvio, digamos, que lo que yo estoy evaluando está como yo le decía, si contesto todo que sí, obviamente voy a invocar todas las que son sí, digamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, cuando nosotros tenemos problemas multiclase, porque hasta ahora vimos que teníamos dos categorías, positivo y negativo, ¿tá? Cuando nosotros tenemos problemas multiclase, es decir, tenemos más de dos categorías, lo que hacemos es hacer lo que se llama one versus all. Es decir, en lugar de decir esto es amarillo, rojo, verde, digo, hago un clasificador que me diga amarillo, no amarillo. Otro que sea rojo, no rojo. Y otro que sea verde y no verde. Y calculo por cada clase los valores que obtengo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Esta es una forma estándar de transformar un problema multiclase en un biclase, digamos, y evaluar. Hay algunos métodos que permiten hacer clasificación multiclase directamente en el método, ¿no? Que es decir, que me devuelven 3 valores con probabilidades, por ejemplo, de cómo le fue a cada cosa. Pero para evaluar siempre tengo la posibilidad de hacer, calcular una medida por clase y luego tengo que ver cómo hago ahora ya tengo 3 medidas, no tengo una como tenía antes. Entonces, ¿qué hago con esas 3? Entonces, ahí hay diferentes formas de hacerlo. Una forma es hacer lo que se llama macro average, que es promediar los valores obtenidos en cada clase. Por ejemplo, si tuve una medida F en la clase A versus no A, ¿no? De 1, la otra de 0,5 y la otra de, no sé, 0,5 me da 2 dividido 3, 0,67, ¿no? Esa es una forma, calcular la macro average. El problema, que no siempre es un problema de la macro average, es que le da el mismo peso a las clases, a las 3 clases. A veces eso es lo que a mí me interesa. Ahora, si hay una clase que es mucho más grande que las otras, ¿sí? Como el ejemplo que tenemos aquí, eso puede torcer un poco los resultados. Fíjense que acá en este ejemplo, la macro average, que es el promedio de todas, es 0,4. Y la micro average, que no la comenté, pero que lo que hace es calcular la medida teniendo en cuenta cuántas instancias hay de cada clase. Fíjense que acá la clase B es mucho más grande que las otras. Entonces, el resultado que tiene en cuenta el aporte de instancias a cada clase, es mucho más baja, porque lo que está diciendo es, lo que pasa es que esta B, este 0,1 de precisión en una clase tan grande, ¿sí?, pesa mucho más que los 0,5 de precisión de las otras clases que son más chicas. Guarda, eso es dependiendo de lo que nosotros querramos evaluar. Otra vez lo mismo que comentábamos recién, depende de lo que yo quiera. Fíjense que si yo lo que quiero es que me ande bien en las clases chicas y no solo en una grande, entonces la macro average va a ser mejor. Pero si mi problema es lo que dice, no, a mí me interesa que ande en la B porque es el que tiene la mayoría de las instancias, entonces ahí la micro average es mejor. En general, reportamos todo. Es decir, desde el método nosotros reportamos y después hacemos el análisis de los resultados a partir de lo que nos dio. Es decir, siempre hay un análisis. Nosotros, así como al principio tenemos que hacer un análisis, como vieron con Matías, descriptivo del conjunto de datos que tenemos para entenderlo antes de empezar a aplicar métodos a lo indio, al final también tengo que mirar los resultados que me dieron e interpretarlo de acuerdo a la realidad. El gran valor agregado de todo este asunto del aprendizaje automático está ahí, de cómo yo interpreto los resultados. A veces se ha construido la idea de que esto es soplar y hacer botella, digamos, no, meto el método, me da y anda y... No, todo el análisis es muy importante, es lo importante, el resto es number crunching.
Bien. Hay otro tipo de problemas, vamos a mencionarlos muy brevemente, que son los problemas multietiqueta, donde en realidad si yo, en lugar de tener una clase sola, tengo más de una para cada clase. Por ejemplo, yo quiero clasificar un documento y puede ser de fútbol, puede ser de política, pero el de política puede ser política nacional, o política e internacional, o economía nacional, yo qué sé. Podemos tener varias clases, ahí se utilizan algunas otras medidas, como por ejemplo el índice de Jacquard, para adaptarnos a este tipo de problemas que también son comunes, o si no, se puede pensar también como analizar clase a clase y olvidarnos de cómo vienen en conjunto. Lo que pasa es que ahí estamos perdiendo el tema de la coocurrencia de las clases, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Finalmente, creo que con esto termino, ¿sí? Algo muy útil, me lo había olvidado, algo muy útil para entender qué nos está pasando es la matriz de confusión. La matriz de confusión lo que hace es, en lugar de hacer medidas, de calcular un total, nos muestra cómo mi clasificador se comporta según cada clase. Es decir, nos dice, bueno, a los ejemplos de esta clase, a tantos le puso la clase correcta, a tantos le puso tal otra, a tantos le puso tal otra. Esto es muy útil, pero muy útil, para hacer un análisis más cualitativo de lo que está pasando. ¿Ya? Porque no solo nos dice, bueno, esto en general se está equivocando en un 60%, sino que, o en un 20%, sino que nos dice, ese 20%, fíjate que le erró, los pasó de la categoría A y los confunde con la B. No los confunde con la D. Entonces yo ya sé, puedo tener una referencia de cómo modificar mis métodos, cambiando atributos o lo que sea, para moverlo hacia el lado correcto, digamos, ¿no? Es decir, trabajo en los problemas. Ahora vamos a ver un ejemplo muy claro. Fíjense que esto es una matriz de confusión de un clasificador de dígitos, que es un clasificador que anda bastante mal, pero eso no es lo importante. Fíjense que en la diagonal, las matrices de confusión siempre se leen así. Yo tengo acá la etiqueta verdadera, ¿se acuerdan, no? La etiqueta verdadera es la etiqueta que tenía originalmente el cuerpo de evaluación. ¿Está? En este caso son imágenes de números, de dígitos, y esta era la etiqueta que le habían puesto. 0, 1, que obviamente va a corresponder al número, ¿no? Y por acá tengo la etiqueta que le puso el clasificador de dígitos. Entonces, los que tengo en la diagonal son los que invocó. Es decir, el 0 lo clasificó como 0 el 71% de las veces. ¿Está? Y después nos dice cómo se fue equivocando. Y fíjense que acá el 0 no lo confunde usualmente con un 1, a veces lo confunde con un 2, a veces lo confunde con un 3, y además acá normalizó los valores, lo cual nos permite, o sea que no están entre 0 y 1, lo cual nos permite darle colorcitos. Entonces estos colorcitos nos dan una referencia de dónde se equivoca, más, dónde son valores más altos. Y fíjense que acá al 0 lo confunde con el 9, tiende a confundirlo con el 9. ¿Está? Tiene muchos problemas para reconocer el 5. El 5 se cree varias veces que es un 3. Es muy malo el método ¿no? No es lo que estamos queriendo mostrar. Pero la matriz de confusión, como les decía, nos permite mostrar de forma gráfica y más completa cómo se está confundiendo, de ahí su nombre, ¿no? Esto es muy interesante, sobre todo cuando hay más de 2 categorías. Cuando hay 2 también es interesante. Y creo que por acá... No, y lo último que quiero comentar, antes de mostrarles un ejemplo, es... hay otra cosa interesante, y es, a mí me dio 0.83 de accuracy. ¿Eso es bueno o eso es malo? El otro día lo vi en una defensa. Los resultados son muy pobres, decía.
pobres comparado con P. Nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es evaluar la performance de algo que es computacional. O sea que no está claro, si yo no tengo una referencia, ¿tá? No está claro qué quiere decir pobre. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, no solo importa la tarea desde el punto de vista de un ser humano, ¿sí?, sino también de otros algoritmos o métodos que lo hayan hecho antes. Entonces, si a mí vienen y me dicen, tenés un 0,8 de reconocimiento de dígitos, yo, reconoces el 80% de los dígitos, bien. Ahora, si yo sé que el estado del arte está en 0,998, entonces es malo. ¿Tá? Entonces ahí lo que se suele hacer es, primero que nada, tener una línea base. Una línea base es un método que uno hace muy básico, ¿sí?, que le permite decir si no le está yendo horrible. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, estoy clasificando documentos en, yo qué sé, son ofensivos o no. ¿Tá? Bueno, una línea base sería, bueno, todos los documentos que tengan una cierta lista de palabras ofensivos los considero ofensivos y al resto no. Eso es una línea base. ¿Qué quiere decir? Un método muy sencillo, ¿tá?, que nos da una idea de la dificultad de mi problema, porque si con esa línea base tan sencilla obtengo una medida F de 0,8, ¿tá?, y mis resultados son de 0,7, entonces no es gran mérito lo que estaba haciendo. ¿Se entiende? También es interesante tener, sobre todo en problemas donde no tiene antecedentes, una línea tope. ¿Por qué? Y porque llega un momento en que en algunos problemas podemos estar sobreajustando incluso el cuerpo de evaluación. Digamos, nos está yendo demasiado bien y en realidad los datos que estamos obteniendo, no es que no estamos ajustando al cuerpo de evaluación, perdón. Nos está yendo tan bien, pero hay valores que están arriba de una línea tope que en realidad no son muy relevantes, que probablemente estoy invocando por suerte, estoy en un techo y ya no interesa más. Hay algunas cosas que sí. Típicamente lo que nosotros usamos son evaluadores humanos para la línea tope. Entonces, si yo sé que los humanos, voy a dar un ejemplo del área mía, si los humanos en el 95% de los casos, en el 5% de los casos, no están de acuerdo en cómo se debe interpretar la ambigüedad de cierto tipo de expresiones, de cierto tipo de oraciones, ¿sí? En realidad, si yo estoy arriba del 95%, ¿tá?, no me está diciendo mucha cosa, porque lo que me está diciendo es, aprendí a distinguir los casos del corpus de evaluación, pero eso en realidad, comparado con la realidad, tampoco me es muy útil. Entonces, estoy aprendiendo el corpus de evaluación, o sea, estoy aprendiendo de la tarea que me dieron, pero no de la realidad, digamos, que es una cosa un poco más sutil, digamos, ¿no? Hay casos donde sí, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes anda mejor que los humanos, pero eso es porque tiene como más información, digamos, porque ahí juega la vista, digamos, ¿no? Esos límites son bastante sutiles, pero siempre el mensaje es, está bueno tener una línea base y tener una línea techo, digamos, para saber dónde me estoy moviendo y no andar festejando porque sí o poniéndome triste porque sí, porque capaz que uno dice, qué horrible, por lo contrario, ¿no? Anduve con un 60%, bueno, pero en realidad el estado del arte estaba en 55% y lo que estoy haciendo es mejorarlo, digamos, ¿no? O los humanos tienen una línea tope muy baja en eso y la tarea es muy difícil, que es una pregunta que siempre hay que hacerse. ¿Qué tan fácil esto es para un humano? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, si no tienen pregunta o comentario, voy a brevemente mostrarles un ejemplito. Déjenme ver un poquito. Que es nuestro viejo querido problema del Titanic. ¿Tá? Esto me quedó de Instituto de Computación porque lo copié del otro. Esto lo voy a repasar muy rapidito, solamente a los efectos de que vean cómo lo que
estuvimos conversando, efectivamente se aplica en un caso real y sencillo. ¿Está? Es un ejemplo muy sencillo. Como bien comentaba Virginia, el problema que tiene el dataset del Titanic es que no va a haber más Titanics. Entonces la parte de predicción es como que estoy prediciendo el pasado, digamos, ¿no? En ese sentido, no sé si captura bien el concepto de clasificación que clasifica toma en cuenta también otro aspecto de la clasificación, que es no solamente el modelo nos sirve para predecir, sino si el modelo lo acepta para poder interpretar los datos. ¿Qué quiere decir si el modelo lo acepta? Que un humano puede interpretarlo. Esto que yo voy a usar acá son árboles de decisión que tienen la característica de que los humanos podemos interpretarlos, digamos, podemos leer el árbol, cosa que no sucede con una red neuronal, que es un puro numerito. ¿Tá? Pero igual el método, aún así, siempre es el mismo. Van a ver que es exactamente lo que estuvimos viendo. ¿Tá? Bueno, el corpus creo que ya lo conocen o lo vieron, no sé si lo vieron, pero son los pasajeros del Titanic, que es un corpus muy popular, justamente porque permite mostrar este tipo de conceptos de forma sencilla. Son los pasajeros del Titanic y al lado como categoría tiene si alguno sobrevivió o no, si el pasajero sobrevivió o no. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es construir un clasificador que, dado un pasajero, nos diga si sobrevivió o no. Reitero, como problema es evidentemente de juguete, porque no creo que les sirva mucho a los pasajeros del Titanic tener un modelo para esto, y no creo que haya otros Titanic, digamos. Entonces, es un poco inútil desde ese punto de vista, pero nos permite ver cómo funciona la metodología. Tengo un mensaje de alguien. Si es mujer sobrevive, dice, vamos a ver. Era un chiste Vamos a ver. por las mujeres en inglés. Es parte de lo que vamos a averiguar hoy. Muy bien. Es que es la clase de hoy lo que todos queremos saber. Atención. Bueno, nada, acá importé algunas bibliotecas, le puse todo el código. Yo creo que ustedes han probado, por lo menos dejamos el material, NumPy y Pandas y Scikit-learn, como es la biblioteca de aprendizaje, pero es una biblioteca muy popular de aprendizaje, que además tiene como característica que está pensada un poco por cómo lo hemos ido planteando, parecido a la metodología que hemos ido planteando. Presenta una interfaz común a los diferentes tipos de métodos de aprendizaje que hay, pero permite manejarlos a todos de forma igual. Por eso es un poco la misma idea de lo que hablábamos hoy, abstraer el concepto, el método que utilizás, dejarlo encapsuladito y darle interfaces comunes. Listado pasajero del Titanica, no sé por qué le puse, indicado 109. Acá lo podemos ver, acá yo lo importé con Pandas. Fíjense que tiene el número de fila, la clase, si sobrevivió, el nombre, la edad, etcétera, etcétera. Me interrumpen si porque no los veo. Simplemente lo leí con Pandas. Pandas es una biblioteca que nos permite levantar datos de forma muy fácil, sobre todo datos tabulares. Es como un array, pero que además nos permite tener los títulos, ¿no? Nos permite ver los títulos de cada una de las columnas. Vamos con el preprocesamiento. Bueno, fíjense que hay algunos valores que no están. Por ejemplo, la edad. No tenemos la edad de muchos pasajeros del Titanic, y lo que vamos a hacer es cambiar todos los que no tienen edad, los que no tienen edad, no, los que no tienen los que no tienen edad al promedio. Lo hicimos así. Sustituimos y ahora en vez de tener NaN, tenemos 31 años. A los que no sabíamos le pusimos 31 años. ¿Estamos perdiendo información? Claro que estamos perdiendo información. Estamos haciendo una generalización de algo que no sabemos que es así. Esta es una alternativa. La otra era eliminar a los que no teníamos la edad. Pasa que eso nos podía haber hecho perder 680 instancias y no tenemos muchas, son 1300. Entonces no podemos darnos el lujo de perderla, entonces hacemos lo que podemos, lo calculamos la media. Podríamos haber utilizado la mediana, podríamos haberle puesto un valor fijo a otros, de eso, reitero, acá
Pensar que todo esto es automático es un error, acá hay que tomar decisiones y esas decisiones hay que tomarlas con la realidad. Por eso es muy importante entender los problemas que estamos resolviendo. Es decir, ¿qué quiere decir en esta realidad? Capaz que de 31 años es un disparate porque yo sé algo de, no sé. ¿Me explico? Conocer el dataset es muy importante. Pero bueno, en un momento uno tiene que decidir. Acá nos quedó el Titania y fíjense que por acá le apareció la edad que no la teníamos. El atributo sexo, que es, el sexo estaba como female o male, en este caso, lo vamos a convertir porque Scikit-Learn nos pide que los datos sean reales, como yo le comentaba, entonces lo vamos a poner en 0,1. Y vamos a aplicar una transformación ahí, no estoy poniendo detalle del código, obviamente no. Fíjense que acá lo transformamos en 0 y 1. 0 es mujer, 1 es hombre, si no me equivoco. Podría haber sido al revés, en realidad como son 0 y 1 no va a causar mayor problema. Porque además los árboles de decisión no tienen ese problema. Este es muy interesante porque fíjense que la clase es primera, segunda, tercera, entonces vamos a utilizar one-hot encoding. ¿No? Y nos va a quedar así. ¿Ven? Se creó, acá quedó cortado, pero queda un class primera, class segunda, class tercera. ¿No? Vale 1, ¿ven? Acá sería primera, acá vale 1, los otros valen 0. ¿Me siguen hasta acá? Luego vamos a... vamos a eliminar algunos atributos que no parecen servirnos. Por supuesto que esto se puede hacer con un poco más de análisis. Esto yo lo hice en un rato, digamos, en una primera aproximación para mostrar. Pero, por supuesto que el nombre, como decíamos hoy, no es muy útil. La clase la voy a eliminar porque ya la pasé a one-hot. El número de fila, obviamente tampoco, porque esto es un valor interno de la tabla. ¿Dónde se embarcó? En realidad esto podríamos haberlo utilizado, capaz porque, no sé, capaz que había alguna agrupación que nosotros no conocíamos de los pasajeros. El destino, lo mismo. La habitación en la que estaba. Podrían darnos información, no estoy diciendo que estos sean, pero yo tengo que elegir atributos y en este caso, bueno, dije, me voy a quedar con esto porque estoy mostrando el ejemplo. Yo podría haber aplicado alguno de los métodos de selección de atributos que vimos, ¿no? Ver la varianza, ver la correlación con la variable destino, con la target class, y eso. Bueno, en este caso simplemente me quedé con alguno. Hay alguno que es interesante que cuando lo estaba haciendo me quedó la duda, que es el bote, ¿no? Hay que tener cuidado con ese atributo porque capaz que el bote era el bote en el que se subieron. Lo cual hace pensar que los que se subieron al bote tenían más posibilidades de salvarse, digamos, y entonces capaz que este atributo nos puede causar mucho problema porque nos estaría prediciendo con el diario lunes, digamos. Pues si ya se habían subido al bote, tenían más probabilidad de sobrevivir, que no es lo que nosotros estábamos estudiando. Otra vez, ahí depende del tipo de problema que estemos analizando. ¿Está? Entonces nos quedamos con estos atributos. Este es nuestro dataset. 1313 filas y 6 columnas. Solo 6 atributos. Bien. Vamos al conjunto de entrenamiento y testeo. ¿Sí? Tenemos las X, que como ven es los atributos, y la Y, el campo survivor. ¿Está? 0 o 1, que nos dice sobrevivió o no. ¿Sí? Y lo vamos a partir en entrenamiento y testeo. Acá simplemente lo hago al azar, ya Scikit-Learn lo hace al azar. Partí, le dije, bueno, dame el 25% para testeo, y fíjense que quedan 984 instancias para entrenar y 329 para evaluar. Acá no me fijé, no hice estratificación, porque el corpus, no me acuerdo cuál es el número, deberíamos haber revisado cuántos se salvaron y cuántos no, para ver si valía la pena hacer estratificación. El 5 es el número de columnas. Quedan 5 columnas porque la I la saqué para el de evaluación.
Son 984 filas y 5 columnas. Ah, este es un dato interesante para el resto de sus vidas como data scientist. Primero las filas, después las columnas. Siempre. Ese es el estándar. Por lo menos en Python, no sé. Y entonces estos son 984 filas y 5 columnas. ¿Está? Vamos a entrenar. Le decimos a scikit-learn que construye un clasificador. Le voy a decir, mira, el criterio que usas es entropía, el máximo de profundidad del árbol son 3 y que en las hojas te queden por lo menos 5 ejemplos. ¿Está? No vamos a entrar en detalle en lo que hace un árbol de decisión acá. Capaz que vieron algo con Matías. ¿Vieron algo con Matías de árbol de decisión? Sí. Ah, está. Bien. Entonces, le digo, el mínimo de ejemplos por hoja son 5. Estos 3 es lo que yo les decía hoy, que son hiperparámetros. Acá yo los puse a ojito. Para hacer esto bien, deberíamos ajustarlos sobre el conjunto de validación o haciendo cross-validation. Pero por ahora lo que hacemos es entrenamos sobre el cuerpo de entrenamiento un clasificador, ¿sí? Y esto es lo que nos devuelve nuestro clasificador, que nos dice, bueno, no estamos ahora para analizar el método en particular, pero fíjense que dice sexo, lo primero que decide es el sexo, como bien decía Virginia, si tus posibilidades son mucho más grandes o mujer. ¿Tá? Porque parte el corpus de una forma bastante clara y correlacionada con la variable salida. Vamos a tratar de mejorar un poquito esto que hicimos. Este es nuestro modelo, ¿no? Vamos a tratar de mejorar un poquito esto que hicimos y vamos a tratar de buscar la profundidad utilizando cross-validation. Entonces, acá lo que hago es, fíjense que pruebo con la profundidad de 1 a 10, de 1 a 9 en realidad. No, perdón, de 1 a 10, ¿está bien? Porque esto va de 0 a 9. Y fíjense que acá le digo, bueno, haceme un clasificador de profundidad 1, después otro de profundidad 2, y en cada uno de ellos hace cross-validation. O sea, si se fijan, son 2 loops, uno dentro del otro. Para cada profundidad yo voy a tener que hacer 5 evaluaciones, 5 entrenamientos. Y vamos a calcular la accuracy. Y fíjense que para profundidad 1, la accuracy media da 0,786, después sube un poquito y después empieza a bajar. Entonces, el mejor valor que obtuvimos al hacer cross-validation fue 0,833. ¿Está? Esto simplemente lo que me está diciendo, esto es importante, simplemente lo que me está diciendo es el valor para el cual, haciendo cross-validation en el conjunto de entrenamiento, el valor que obtuvo mejor es 2. O sea que mi mejor estimación o mi mejor candidato para parámetro es el 2. Y yo me quedo con ese 2. Y hago de cuenta que no hice nada. O sea, todo el entrenamiento que yo hice hasta ahora no sirve para nada a los efectos diferentes a calcular ese 2. O sea que yo voy a volver a entrenar, pero ahora ya sé que este 2 me anda bien. Es el que me anda mejor. A ver, Sí. Este 2 era 2 ramitas del árbol de allá atrás. Es que yo paro con sexo. No, el 2 es, sí, es los 2 niveles de profundidad. Lo que está diciendo es, llegar al segundo nivel y después no te preocupes más porque ya te estás ajustando demasiado. ¿Tá? Entonces, con ese valor, lo que hago yo es volver a ir al... Acá estoy poniendo la medida de la performance nada más. Fíjense que lo que yo hago ahora luego es volver a entrenar sobre todo el conjunto de entrenamiento con el valor 2, que fue el mejor que conseguí. ¿Sí? Pero ahí entreno sobre todo el conjunto de entrenamiento, no cross-validation, nada. Ahí con el valor que utilizo la mayor cantidad posible. ¿Sí? Y fíjense que luego mido la performance, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, comparándolo con el de testeo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que acá, al medir la performance, lo que hago es
utilizo el clasificador construido, que me lo recibo acá como parámetro, y lo aplico a mi conjunto de evaluación, ¿tá? Y comparo el I verdadero, que me lo pasaron como parámetro, y el I predicho, que es el que acabo de calcular. Entonces, en el caso este, me pasan el conjunto de entrenamiento, el resultado verdadero, yo calculo con el modelo que tengo, predigo los valores para todos los casos del conjunto de entrenamiento, miro los resultados y ahí sí voy haciendo las cuentas, que acá las hice, utilicé una función. ¿Se entiende? Entonces, lo que me está dando acá es, fíjense que me dice, bueno, la accuracy es 0,787, que es un poco menor a la que nos había dado, si se acuerdan, en el cuerpo de entrenamiento. ¿Sí? Pero esta es la posta. Esta es la importante. La accuracy en el conjunto de entrenamiento como reporte de resultados no sirve para nada. Sirve para nada. Esta es la que vale. Y además, fíjense que me da, para la clase 0, 0 es que no sobrevivió, me da una precisión de 0,77, o sea que reportan, si me dice que marchó, corríjanme porque a veces me confundo en esto, yo no vayan a creer. Me dicen, si se murió, si yo te dije que se murió el 77% de las veces, le invoco, y de los que se murieron traje a 0,94. Lo traje a casi todo. ¿Tá? Y en los 1, o sea, los que sobrevivieron, 0,85 de 0,85 de los que dije que sobrevivieron, efectivamente sobrevivieron, y de 15 no, lo lamento, y de los que no dije, digamos, maté a muchos, digamos, ¿no? Y luego, ahora vemos la matriz de confusión. Y luego, fíjense que acá tengo estas medidas que yo les decía, ¿no? El promedio entre las, en este caso no hay grandes diferencias porque son bastante parecidas a las clases. El support es la cantidad de casos en los que se basa. ¿Sí? Acá tengo la macro y acá está la weighted que es parecida a la micro. La micro pero con el peso por clase, digamos. Y esta es la matriz de confusión que, si se fijan, esto se lee así, miren. Esto se lee así. Estos son los de la clase 0 y esto es la clase 1, ¿no? La primera fila de la clase 0 y la clase 1. Los 0 que predije como 0 son 190. O sea, que hay 190 que eran, a ver, acá lo tengo traducido porque siempre me mareo. 190 eran no sobrevive, porque 0, y no sobrevivió nomás. ¿Tá? A 12 más los clasifiqué como que sobrevivieron, pero le erró. Dijo sobrevivió y no habían sobrevivido. Pero fíjense que tiene como una tendencia a decir que no sobrevivieron, porque acá se equivoca mucho más, por eso el recall es tan bajo acá. Fíjense que hay 58 que dijo que como que no había sobrevivido, pero en realidad sí habían sobrevivido. Es como medio pesimista nuestro clasificador. ¿De acuerdo? Y esa es la interpretación que les da. Y acá tienen todos los números, cómo se calcula y cómo uno calcula las medidas en base a las diferentes valores del falso positivo y verdadero. Y falso negativo, verdadero negativo, falso positivo, verdadero positivo. ¿De acuerdo? ¿Y alguna duda acá? Yo más, sí, me cuesta pensar que si justo mi clasificación es binaria, ¿viste? Pero supongo que será esto del sesgo en los algoritmos, que el R, que tengo distintos tipos, ¿no? De mi H0 y mi H1, que el R diferentemente, con diferentes probabilidades si sobrevivió o no. Que tengo un sesgo a... ¿qué? No, eso también depende, no, eso es por cómo están hechas las medidas, porque vos, por cómo vos medís siempre respecto a una clase. Vos decís que no se empate, digamos. En realidad, lo que pasa es que vos cuando clasificás,
clasificás, medís en base a esa clase. ¿Tá? Y efectivamente puede ser que el comportamiento sea diferente, pero eso porque las de la clase positiva están correlacionadas de forma diferente a los de la clase negativa con los atributos. No necesariamente es decir, los que sobrevivieron no se comportan igual en su relación que los que no sobrevivieron, digamos. No son las dos caras de la moneda. Vos ves cómo se comportan los de la clase positiva y luego pasás a hacer la otra de la clase positiva. Por eso el concepto de positivo y negativo. Es decir, positivo llamamos a la clase que me interesa estudiar, ¿tá? Cuando hablamos de positivo y negativo. Y cuando tengo dos clases, tengo que ver primero una como positiva y la otra como negativa, y luego al revés. Ahora, vamos a lo que nos interesa a todos, digamos, ¿no? Que es, luego que tenemos construido el modelo, vamos a tratar de predecir con él. ¿Está? Entonces, tenemos a Kate y a... ¿Cómo se llama el otro? No, Kate no, Jackie. No, Kate, no sé. Leonardo en la vida real, yo qué sé. Rose y Jack se llama. Me lo aprendí para la clase y me lo olvidé. Rose y Jack. ¿Tá? Yo averigüé, hice un trabajo de investigación y averigüé que Rose tenía 17 años, seguro que era de clase, yo no vi Titanic, pero supongo que era clase alta, porque la gracia, ¿no? Y es lo que sé. En cambio Jack tenía 23 y era de clase baja. Entonces, lo que hicimos fue simplemente el clasificador que aprendí, ¿tá? Le pedí que predijera a Rose a partir de sus atributos y parece que Rose sobreviviría y Jack lo siento mucho. Que creo que lo que pasó en la peli. Sí. Ahí va, ¿a Rose la agarraste de verdad de los datos de Rose de la lista del Titanic? ¿O no? Ah, porque era posta, no, busqué qué edad tenía nomás en realidad. Porque no sabía. Igual tenemos tan pocos datos que, tan pocos atributos que no cambiaba mucho, creo. Bueno, ¿alguna duda general, alguna pregunta? ¿Algo que se pueda aclarar? Como les decía, perdónenme, me fui, recién me di cuenta que son las 5. Ya les digo, esto tratamos de hacer un paneo de todos los métodos como para que tengan una idea general de cómo se aplican este tipo de métodos, por eso que les decía al principio, porque a veces en la aplicación uno pierde un poco la big picture, digamos, pero es muy importante ser ordenado en este tipo de métodos y entender el problema que estamos resolviendo, pues, porque si no podemos llegar a conclusiones equivocadas. Bueno, si no hay preguntas, el lunes no hay clase porque es feriado, y el miércoles viene... ¿Vení vos o no, Marcelo? Dale, ¿sí? Sí. A hablar de optimización, y después seguimos creo que vuelvo yo con hablar una clasecita de redes neuronales y deep learning, un poco contarles un poco de qué se trata. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. No sé, Marcelo, si querías acotar algo. No, nada más. Muy bien, bueno, un gusto, che, que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, chao.